el laboratorio para, bueno, de hecho, no es para la semana que viene. Voy a hacer solo de pronto una o dos entregas de laboratorio de este corte. Sí, vamos a verlo. Pero sí me interesa es que lo vayan poniendo en práctica. Este laboratorio particularmente trata de cómo ya, digamos, hemos garantizado el comportamiento del programa, ya ustedes han adquirido cierto dominio y en cualquier caso que tengan alguna inquietud, no duden en gestionarla, en preguntar a mí, a sus compañeros, que me parece importantísimo que entre compañeros se puedan solucionar esas dudas. Y poder salir adelante ahora con vamos a hablar de estructuras espaciales. Si ustedes lo ven, pues es un ejemplo sencillito, pero bastante eficiente de una mesita. Llamo una mesita, es un pórtico espacial que tiene 4 columnas, 4 vigas, y ahora vamos a incluir unos elementos de área, que digamos que es la novedad del caso, ¿sí? Como los elementos de área, pues nos permiten obviamente cargar eh, o aplicar cargas más bien por unidad de superficie y pues ya empezamos realmente a lo que es el análisis de estructuras un poco más reales, ¿sí? Antes pues estábamos viendo cómo era el concepto, cómo era que podíamos manejar el programa, ahora pues también vamos a seguir ahondando en la explicación del uso del programa, pero ahora vamos a hacerlo con estructuras espaciales, ¿de acuerdo? Entonces ya estos ejercicios empiezan a ser de cierto modo un poco más exigentes. Por eso les digo, puede que hagamos 2 entregas, más adelante les estaré diciendo, ¿sí? Este ejercicio es práctico para que ustedes, bueno, es teórico práctico para que ustedes vean cómo funciona, pueden hacer la misma práctica, pueden hacer los mismos modelitos y revisar, ¿sí? Yo más adelante les pasaré una estructura que será sobre la cual ustedes deben de trabajar, ¿de acuerdo? Entonces en la estructura vamos a evaluar geometría espacial, cargas gravitacionales espaciales y cargas laterales espaciales. Y la idea es que podamos hacer como esa evaluación o ya empecemos a interpretar esos resultados de un análisis espacial pensando en lo que ocurre el otro semestre, que ya de fondo nos vamos a ir con análisis espacial. Y pues aplicaba norma ya en análisis 2. Bueno, eh, voy a compartir pantalla. El tema de hoy, pues ya empezamos segundo corte. Vamos a iniciar con cálculo de deformaciones, con una metodología particular que se llama la metodología del trabajo virtual. Entonces, ¿me confirman si ustedes ya ven mi pantalla? Señor, sí, señor ingeniero, ya se ve. Perfecto, gracias. Vale. Ya saben, cualquier duda que tengan aquí bajo esta plataforma no puedo estar viendo lo que ocurre con el chat. Por favor, igual no duden en intervenir. Si me dicen, no, que Pepito escribió que no entiende, bueno, listo. Entonces hacemos la respectiva salvedad y miramos entre todos qué es lo que está pasando. Bueno, pues entonces vamos a empezar con trabajo virtual. Y esto, digamos que es la base, el fundamento para que empecemos a hablar de estructuras estáticamente indeterminadas, ¿sí? Obviamente, primero vamos a ver unos conceptos y demás, pero posteriormente vamos a ver su aplicabilidad en estructuras estáticamente indeterminadas. Entonces, vamos a hablar de trabajo virtual. Listo. Para hablar de trabajo virtual, ¿ustedes se acuerdan que es trabajo? Pues ya que vieron en física. Recuerden que nosotros siempre partimos de los fundamentos básicos de lo que sabemos. Señora, señor.
Ahora, escuché por allá una voz al fondo. Escuché entrecortado. Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Bueno, digamos es una ecuación. Fuerza por distancia igual trabajo. ¿Cierto? ¿Alguien más? Es una forma de trabajo, eso que me estás diciendo. Ahora lo que me están diciendo es que tengo un cuerpo, ¿cierto? Con unas propiedades, masa, peso, ¿cierto? Y sobre este esfuerzo yo le aplico, sobre el cuerpo le aplico una fuerza y pasa de una posición inicial a una posición final por acá, ¿cierto? Y tengo una distancia, ¿cierto? Eso es lo que queremos representar por esa ecuación. Pero vean que no es un momento, ¿no? Porque aquí la fuerza y la distancia, pues digamos que esa distancia no es un brazo, es una distancia recorrida en función de esa fuerza. Porque un momento también es una fuerza por una distancia, ¿no? Pero tengámoslo en cuenta. Entonces, si vamos un poco más hacia la definición, más que hacia la fórmula, este trabajo es energía. ¿Sí? Es una energía generada, más bien, cuando un cuerpo se desplaza de, digámoslo así, a causa de una fuerza externa. Le acabo de poner F, ¿cierto? Importante esta palabra, energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que aquí vamos a decir que este método del trabajo virtual es un método energético. ¿De acuerdo? Los métodos que hemos visto hasta ahora han sido unos métodos mecánicos. Ahora vamos a revisar este método energético y seguro que esto, cuando ustedes estén haciendo un posgrado, pues sobre todo en la línea de estructuras o básicamente la línea de estructuras, este método les van a preguntar. Lo utilizan en muchas aplicaciones, puentes, elementos preesforzados y demás. Pero me importa que ustedes sepan que esto, vean que estamos partiendo de los principios básicos de la física, ¿no? Que es algo que ustedes ya conocen. Entonces, trabajo es energía, ¿cierto? Energía cuando sobre un cuerpo se aplica una fuerza externa y a causa de esa fuerza externa, ese cuerpo tiene un desplazamiento. Pero resulta que yo veo este mismo cuerpo, suponiendo que es las mismas dimensiones, y yo le aplico un momento externo, ¿cierto? Que este momento también podemos decir que es una fuerza, va a tener una condición deformada, algo así, ¿cierto? Y si este es mi eje horizontal inicial, y después voy a tener este eje de acá, acá voy a tener un ángulo, ¿sí? Entonces, para este caso, también tengo trabajo donde le aplico una fuerza rotacional, que conocemos como momento, y el resultado va a ser no una distancia, sino un ángulo, ¿cierto? Las unidades son las mismas, ¿no? Fuerza por distancia, momento ya dijimos que es una fuerza por una distancia, el ángulo en radianes pues también son unidades consistentes. Entonces veamos que el trabajo no solamente hace la fuerza externa, o más bien, no solamente se causa a raíz de una fuerza lineal, sino también puede ser una fuerza angular. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí?
Creo que sí. Entonces, sabiendo que eso es trabajo, podemos definir también, vamos a decir que trabajo es en función de energía, ¿no? Cuéntenme ahora qué es la energía. No me van a decir que es trabajo. ¿Alguien? Están muy callados. Soy yo cuando los escucho, ¿será que hacemos un quiz? ¿No es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo, movimiento? Sí, vamos por ahí. La capacidad que tiene un cuerpo para realizar trabajo. Sí, sí, me gusta esa definición. Podemos decir que en general es la capacidad que tiene un cuerpo para transformar a otro, ¿cierto? Pero esa idea en función de trabajo también me suena. Yo me salí para revisar si tenía audio porque están particularmente callados. Tenemos que la capacidad tiene un cuerpo de realizar o para realizar un trabajo. ¿Sí? Yo en algún libro también lo encontré como la capacidad que tiene un cuerpo para transformar a otro. ¿Sí? No sé si alguien tenga alguna otra definición que nos quiera compartir. Bueno, una pregunta, ¿se acuerdan cómo se llama este tema que estamos hablando hoy? ¿Cálculos de deformaciones? En general eso es lo que queremos abordar. Y el tema, cálculo de formaciones, ¿por qué metodología? ¿El de trabajo virtual? Trabajo virtual, exactamente. Entonces vean que estamos hablando de trabajo, ¿cierto? En función de energía, y ahora estamos hablando de virtual. Si vamos a hablar de trabajo virtual, quiere decir que también hay un trabajo real, ¿cierto? Entonces, trabajo real, ¿qué va a hacer? Pues si tenemos dos entidades ahí dispuestas, que va a ser fuerza y distancia, debe ser que yo conozco, o más bien va a ser un trabajo generado por fuerzas de magnitudes conocidas y desplazamientos medibles, ¿cierto? O sea que yo conozco todo el trabajo, conozco el cuerpo, yo sé qué carga, qué fuerza externa le voy a aplicar a ese cuerpo y puedo medir cuánto es que se va a mover, ¿cierto? Ya dijimos que la fuerza puede ser una fuerza lineal o puede ser una fuerza angular que sea un momento, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, mi trabajo, vuelvo a tomar, si lo planteo en función de fuerza por distancia, yo que la fuerza la conozco y la distancia la puedo medir. Entonces, este trabajo va a ser un trabajo real, completamente. Por otro lado, yo tengo el trabajo virtual. Que para allá es donde vamos. Y esto
ya es una metodología. ¿Sí? Para conocer la energía generada por una carga sobre una estructura generando un desplazamiento. Ya vamos a ver cómo es que funciona todo esto, que está como raro, ¿no? Entonces, cuando tengo trabajo virtual, voy a ponerle aquí un superíndice virtual, donde yo puedo tener, por un lado, una fuerza virtual por un desplazamiento real, ¿cierto? O puedo tener un trabajo virtual ocasionado por una fuerza y un desplazamiento virtual. Cuando una de las dos entidades es virtual, yo obtengo trabajo virtual. ¿Y por qué es virtual? Porque va a ser una entidad supuesta. ¿Mm? De acá nosotros partimos para el método de la flexibilidad. Y de acá nosotros partimos para el método de la rigidez. ¿Cierto? De momento nos va a interesar esta consideración. ¿Por qué? Porque, como bien me lo dijeron, queremos conocer los desplazamientos de la estructura. Ah, pero entonces los desplazamientos que queremos conocer son los desplazamientos reales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por el método del trabajo virtual, ¿cierto? Trabajo virtual, o sea, bajo este planteamiento, voy a tener las fuerzas virtuales para conocer los desplazamientos reales. Vamos a ver qué particularidades tienen esas fuerzas virtuales. ¿Vamos bien? Sí, señor ingeniero. Listo. Cualquier inquietud, ya saben. ¿En qué se fundamenta el principio del trabajo virtual? ¿Sí? Entonces, se fundamenta en la ley de la conservación de la energía. ¿Y qué dice esa conservación de la energía? ¿Qué es lo que dice esa ley de conservación de la energía? Que la energía no se destruye, sino que se transforma. No se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cierto? O sea, no se crea, ¿eh? No se destruye, o sea, no se pierde tampoco, solo que se transforma, ¿de acuerdo? O sea que en un sistema no va a haber incremento ni decremento de energía. ¿Estamos? ¿Y eso cómo lo puedo representar así? Esa es la ley de conservación de la energía. La variación de la energía es igual a cero. O sea, no varía ni positivamente, ¿cierto? No recibe energía un sistema, ni tampoco pierde energía. Todo eso que se dice con palabras tan bonitas se expresa en una ecuación. Y esto, pues dentro de nuestras estructuras vamos a decir que el trabajo interno o que el trabajo externo va a ser igual al trabajo interno. ¿Sí? El trabajo externo de una estructura va a estar dado pues explícitamente por fuerzas, ¿cierto? Y distancias. Es una estructura que está sometida a un estado externo de cargas, va a tener un
grado de formación de desplazamientos, ¿cierto? Ese es nuestro trabajo externo. ¿Y el trabajo interno cuál va a ser? El que hagan los materiales. En parte, sí, pero es algo que ustedes ya han trabajado, que hemos trabajado este semestre. O sea, pensemos en la estructura, ¿cierto? Pensemos en un ejercicio, una viga, un pórtico, no sé, ¿cierto? Es una estructura y sobre esta estructura tengo unas cargas externas, ¿cierto? Y van a ocurrir unos desplazamientos, ¿sí? Sobre la estructura completa, de forma global, de forma local, de forma interna, ¿qué va a ocurrir en la estructura? Veámoslo de otro modo. Señor, ¿quién lo dice? Escucho por allá algo entrecortado. Esfuerzos. Esfuerzos, ¿cierto? Pero pensémoslo más como acciones internas. Pensemos nosotros somos una estructura, ¿cierto? Vamos caminando, alguien nos empuja. ¿Qué pasa? Nos caemos. ¿Cierto? Una condición de fuerza externa, nos caemos, tenemos una condición de desplazamiento, ¿cierto? Como cuerpo. Pero ¿qué pasa internamente? Pues resulta que internamente cuando nos caemos, pues nos golpeamos una mano y nos sale un morado, ¿sí? En la mano, de pronto nos raspamos la pierna, ¿cierto? Pensando así de forma trágica, ¿cómo es que se van a comportar las estructuras? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pues que internamente al interior de la estructura, en este momento la estructura somos nosotros, que es el cuerpo, ¿cierto? Al interior hay unas afectaciones. Y que pensemos, no seamos tan trágicos, no sale sangre, pero sí nos salió un morado, porque nos golpeamos, ¿sí? Entonces resulta que al interior de la estructura también hay un comportamiento, hay una reacción. Si lo, digamos, hay unas consecuencias al interior de los elementos componentes de la estructura a raíz de esas cargas externas. ¿De acuerdo? Y eso fue lo que hicimos nosotros en el corte pasado. Teníamos unas estructuras con unas geometrías, con unos materiales y demás, con unas condiciones de carga externa, y lo que nos dedicamos fue a hacer toda esa labor médica, digámoslo así, entre comillas, estructural, donde miramos cuáles eran sus condiciones internas, particularmente axiales, cortantes, momentos, y si queremos ir un poco más a profundidad, podemos hablar de momentos en dos direcciones, ¿cierto? Cortantes son dos direcciones, e incluso hablar de momentos torsores, ¿sí? Esa es lo que va fluyendo a lo largo de la estructura. Es como esa savia de las plantas, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos claro, un sistema externo me va a inducir unas condiciones internas. Y lo que yo quiero decir es, trabajo externo, por ley de conservación de la energía, va a mantenerse como trabajo interno. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vale la analogía de la estructura con el golpe que nos dimos? Trato de ser como muy aterrizado con esos, como para que ustedes lo sientan un poco, para que vayan teniendo cierto feeling con las estructuras, saber qué es lo que estamos haciendo como tal. Bueno, entonces, de este modo, yo voy a decir que aquí tengo mi estructura, ¿cierto? Que ustedes van y buscan un libro, van a encontrar por acá una papa, ¿cierto? Y en esta estructura, ¿por qué? Es más que una estructura, bueno, sí es una estructura, pero es un cuerpo, ¿cierto? Sobre el cual va a tener un sistema de cargas. Ingeniero, no está viendo lo que está dibujando. Que no quería copiar este dibujo por allí a ver si me lo permitía. Ah, bueno.
Ya se ven dos pepas ahí, dos masas, dos volúmenes, que la idea era que fueran iguales, ¿no? Porque es una estructura en la cual yo voy a hacer dos consideraciones. Una, que tengo un sistema real. ¿Ya se ve? Sí, sí, señor, ya se ve. Un sistema real y voy a tener un sistema virtual. ¿Sí? Entonces, en este sistema real, o mi estructura como tal, como la quiera ver, voy a tener ciertas condiciones de apoyo. Esto aquí es demasiado abstracto, ¿no? Ustedes saben, imagínense que tiene una viga y estamos hablando de una condición de apoyo de una viga, ¿sí? Acá es porque muy seguramente ustedes van a consultar alguna bibliografía y encuentran algún dibujito así, ¿cierto? Creo yo. Tengo mi estructura, ¿cierto? Definida, tengo mis condiciones de apoyo y particularmente tengo unas cargas externas, ¿cierto? Unas cargas P1, P2, Pn, ¿cierto? Pueden ser cargas de superficie, bueno, no sé, diferentes tipos de cargas. Ahí ustedes van a recordar su primera clase de análisis 1, van a decir cargas uniformes, cargas triangulares, cargas puntuales, cargas distribuidas, cargas cíclicas, etcétera. ¿Sí? Pero resulta que en esa estructura va a ocurrir una deformación, ¿cierto? Voy a suponer que la deformación es por acá. Cuando yo le aplico todo el sistema de cargas, por acá tengo una deformación. Y voy a ponerlo como delta. ¿Cierto? Eso es lo que estamos diciendo del sistema real. Tengo unas cargas externas y esa carga externa tiene una deformación. Pensemos en un volado, una viga que tiene una carga allá en la punta y tiene una deflexión allá en el extremo. ¿Sí? En mi sistema virtual, pues voy a tener las mismas condiciones de apoyo, ¿cierto? Porque recordemos que para un sistema virtual solo van a cambiar las cargas. Tengo unas condiciones de apoyo, pero allí lo que yo voy a hacer es que aplico una carga virtual en el punto donde yo considero que se da la deformación en el sistema real. ¿De acuerdo? Entonces yo vi que por mi sistema real la deformación fue ahí donde me aparece delta. Entonces en mi sistema virtual, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar una carga virtual en ese punto. ¿Sí? Donde está la deformación. Entonces vuelvo nuevamente al volado. Pues si yo considero que la deformación va a estar en el extremo, voy a aplicar una carga virtual allá en el extremo. ¿De acuerdo? Para que no nos quede como tan descontextualizado. Y resulta, pues que en este sistema real, yo voy a tener unos diferenciales, ¿cierto? De L, ¿cierto? O de B, sería en general un diferencial de B, si considero eso un volumen, ¿cierto? Pero pues como generalmente nosotros tenemos estructuras unidimensionales, me refiero a que tengo elementos, ¿cierto? Más bien, más que estructuras, elementos unidimensionales, pues voy a utilizar diferenciales de longitud. Ya si tenemos estructuras tipo las que están en el laboratorio, donde son elementos de área, ahí yo debería tener de A ciertos diferenciales de superficie. ¿Sí? Pero digamos que de momento, para entender el concepto, nos vamos con estos diferenciales de L. Y acá, al interior de este sistema virtual, voy a tener unas deformaciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Obviamente estas van a ser las deformaciones virtuales, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero decir con la ley de conservación de la energía?
que si todo esto que estamos hablando aquí es cierto, el trabajo de mi sistema real va a ser el mismo trabajo de mi sistema virtual, ¿sí? O el trabajo producido por esta fuerza virtual en mi sistema real va a ser el mismo que produzca una fuerza virtual, perdón, una fuerza real en mi sistema virtual, ¿sí? Entonces, aquí yo lo puedo plantear como que la sumatoria de todas las fuerzas virtuales por un desplazamiento delta, ¿cierto? Va a ser igual a la sumatoria de todas las deformaciones en unos diferenciales de longitud. ¿Cierto? Esto aquí estamos hablando a nivel de esfuerzos. Bueno, de deformaciones, de esfuerzos y deformaciones, a nivel micro, a nivel interno. Mientras que aquí estamos hablando a nivel macro. Por eso estamos diciendo que el trabajo interno es igual al trabajo externo. Y estas deformaciones, o este segundo término, ya dijimos que va a estar asociado a unos esfuerzos producidos por cortantes, axiales, momentos. Entonces nos va a quedar el planteamiento que es nuestra ecuación general del trabajo virtual, que va a ser que, bueno, pongo como una sumatoria, después hacemos unas aclaraciones, una sumatoria de cargas virtuales por unos desplazamientos reales van a ser igual a, como estamos hablando de diferenciales, ¿cierto? A la sumatoria en la longitud del elemento, teniendo elementos unidimensionales de un axial, ¿cierto? Digamos axial virtual, este va a ser mi esfuerzo virtual, ¿cierto? Multiplicado por un elemento de rigidez axial, ¿cierto? Por un diferencial de longitud, ¿cierto? Digamos que este es el aporte del... Este es el aporte de este segundo término, ¿sí? A nivel de axial. Vamos a tener lo mismo para cortante. Entonces voy a tener la integral de un cortante real, perdón, un cortante virtual por un cortante real sobre G por A, que es el área de corte, ¿cierto? Que es lo que nosotros tenemos generalmente en nuestros pórticos. Tenemos axial, tenemos corte, tenemos flexión, ¿cierto? O sea, momento, o sea, aquí también la integral sobre la longitud de todos mis elementos, de un momento real, perdón, momento virtual, vamos a poner, estoy poniendo en minúscula, por un momento real por I de X, ¿cierto? Esto asociado a flexión. Y pues también puedo incluir de una vez el término de torsión acá, ¿sí? Si llegáramos a tener torsión, una torsión virtual, afectada por una torsión real sobre G por J. Entonces ustedes ven que ya es necesario conocer en una estructura axiales, cortantes y momentos. ¿Y cómo los conocemos? Pues por el método de cortes que ya lo habíamos planteado previamente. ¿De acuerdo? Pero aquí tengo unas particularidades. Bueno, digo yo, tengo una estructura que es mi estructura que yo pongo en mi ejercicio siempre, ¿cierto? Van a ser sistemas reales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
que como yo tengo siempre en mi sistema real una geometría, ¿cierto? Una condición de apoyos, una condición de cargas, el sistema real siempre va a existir. Yo tengo que saber cómo plantear un sistema virtual para poder entrar a aplicar esta expresión. Bueno, aquí voy a decir que, ojo, esta sumatoria de fuerzas también puede ser sumatoria de momentos por giros. ¿Cierto que sí? Ya acá digamos que voy a poner unas noticas de cómo plantear. Bueno, estemos aquí trabajando. Cómo plantear el sistema virtual. O qué características deben tener el sistema. Entonces, el sistema virtual va a tener la misma configuración geométrica del sistema real. ¿Sí? Ojo, geométrica. ¿Por qué? Porque la condición de cargas sí va a variar, ¿cierto? Eso lo sabemos. Aquí vamos a aplicar es unas cargas virtuales. Aquí estamos considerando que no hay movimiento de apoyos. Y eso que casi es una constante en todas las metodologías que hemos visto, ¿no? Y creo que esta es la más crítica de todas. Va a ser aplicación de carga virtual unitaria. Si es unitaria, ¿cuánto va a ser la carga? Si es unitaria, ¿cuánto es la carga? Chicos, ¿siguen por acá? Sí, señor. Ay, Dios mío, me cansa salir. Si es una carga unitaria, ¿de cuánto va a ser la carga? ¿De uno? 1, ¿cierto? No sé si esté más aquí, pongo 1. ¿Un kilogramo o un kilonewton? Depende del sistema que estemos trabajando. Depende del sistema que estemos trabajando. Si estamos trabajando en kilonewtons, 1 kilonewton. Si estamos trabajando en kilogramos, 1 kilogramo. Estamos trabajando en toneladas, 1 tonelada, ¿sí? Lo que no puedo hacer es que estemos trabajando en kilogramos y le ponga 1 tonelada, ¿no? Porque ahí sí sería diferente. ¿De acuerdo? Importante. Entonces, ojo, carga virtual puntual, ¿sí? Unitaria, ¿sí? En el lugar y la dirección del sentido de estudio de las deformaciones, o más bien del desplazamiento. De los desplazamientos.
lugar y dirección. ¿Sí? Entonces, importante. Primero, un sistema virtual donde tenga la misma configuración geométrica de mi sistema real. Básico. Y segundo, que es este tercero, para este caso, es que las cargas virtuales que yo aplique van a ser puntuales, ¿cierto? No, de hecho va a ser una sola carga, ¿sí? Una carga puntual de magnitud unitaria en el lugar y en la dirección de donde yo quiero conocer los desplazamientos, ¿sí? Por ejemplo, si tengo una viga, pues yo quiero conocer las deflexiones de la viga, pues seguramente que la carga va a ser hacia abajo. Si tengo un elemento, no sé, de carga axial y quiero conocer los desplazamientos, pues la dirección va a ser en ese sentido, ¿sí? Eso es fundamental, o si no, pues voy a obtener otros desplazamientos. Y puede que funcione, ¿sí? Pero yo no sé lo que estoy estudiando. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, ingeniero. ¿Fácil? ¿Como para un quiz o qué? Importante, esta expresión es la ecuación general de trabajo virtual. Ecuación o expresión general de trabajo virtual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vean que tengo mi sistema de cargas externas y tengo todo mi sistema de cargas internas compuesto por axiales, por cortantes, por momentos, ¿cierto? Y por torsores. ¿Sí? Que si en un elemento aplica el uno o aplica el otro, pues ya depende de nuestro análisis. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer ahora? Entonces, voy a plantear un ejercicio. Y mi ejercicio consiste en que tengo un ejercicio. Tengo una estructura dispuesta de esta forma. ¿Cierto? Voy a decir que aquí en este elemento 1 voy a poner una topología. Elemento 1, elemento 2 y elemento 3. ¿Cierto? Voy a decir que mi elemento 1 elemento 3. El elemento 1 longitud va a tener 2 metros. Vamos a ponerlo en milímetros acá. 2 metros en milímetros son 2000 milímetros. El elemento 2 que tenga 4 metros. Y el elemento 3 también que tenga 4 metros. Podemos plantearlo así. El elemento 1 va a tener un área en milímetros cuadrados
de 400, el elemento 2 que sea un poco más pequeño, la mitad, y el elemento 3 que sea la mitad. Sobre esta estructura, digamos ahí como para no saturar el dibujo, planteo esta topología. Sobre esta estructura, aquí en este elemento externo voy a aplicar una carga de 10 kilonewtons de 10.000 newtons para tener todo en newton milímetro cuadrado, ¿cierto? Esto va a ser un acero cuyo modo de elasticidad va a ser 200.000 megapascales, o sea, newton por milímetro cuadrado, ¿sí? Para tener unidades consistentes. La pregunta, si yo aquí tengo un nudo 1, tengo un nudo 2 acá, tengo un nudo 3 aquí y tengo un nudo 4 donde aplico la carga. La pregunta, como esta va a ser una metodología para el cálculo de deformaciones, ¿cierto? De desplazamientos, la pregunta ahora es, pues bueno, calculemos los desplazamientos. ¿Con base en qué? Pues en esta expresión general de trabajo virtual. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, bueno, si vamos a tener trabajo virtual, nos toca tener un sistema virtual. Y en ese sistema virtual nos toca tener unos cortantes virtuales, axiales cortantes, axiales virtuales, momentos virtuales, torsores virtuales. Y en nuestro sistema real vamos a necesitar axiales reales, cortantes reales, momentos reales, torsores reales. ¿De acuerdo? Entonces, si ese es mi ejercicio, ese va a ser mi sistema real. ¿Hasta ahí vamos todos? ¿Le están copiando? ¿Le están asimilando? Sí, sí, señor. Entonces, ese ejercicio, que si nosotros lo vemos, digamos en ese dibujito tan sencillo, vean 2, 4 y 4, tiene la estructura un total de 10 metros de longitud, ¿no? Que no es algo despreciable, ¿no? 10 metros son casi 3 pisos. Entonces ya ustedes se imaginan que están en un edificio en un tercer piso y esa es la longitud de mi estructura. Asimismo, vean que las secciones que tienen, área de 400, el primer elemento tiene 4 centímetros cuadrados de área, el segundo tiene 2 centímetros cuadrados de área, el tercero tiene 1 centímetro cuadrado de área, ¿sí? Un área de 4 centímetros cuadrados, ¿cómo la consigo? ¿Alguna idea? Despejando la altura, ya Uy, tenemos. pero ya estamos yéndonos como con mucha ciencia. Quiero saber qué elemento puede tener un área de 4 centímetros cuadrados. ¿Qué se les ocurre? Ingenieros.
dos elementos lineales. ¿Cómo así? Pues sería algo de 2 por 2, sería como Fácil, de 2 por 2, una barrita de 2 una por barra de 2. cero. Sí, ¿cierto? Si yo multiplico 2 por un lado por 2 centímetros por otro lado, me da 4 centímetros cuadrados de área. Facilísimo. Así son las estructuras. Evidentes, digo yo. ¿Cierto? 2 por 2 me da 4. 4 centímetros cuadrados de área. Pero entonces, ¿hacia dónde me voy? Cojan una regla ustedes, miren 2 por 2. ¿Sí? 2 centímetros. Por otros 2 centímetros. Ah. O sea, es que es un elemento, es una relación de esbeltez de un elemento de la que estamos hablando. Y esa es la más grande, ¿no? La otra es la mitad. 2 centímetros. Raíz de 2 por raíz de 2. ¿Será que nos funciona? ¿Qué dicen ustedes para el elemento 2? Sí, raíz de 2 por raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2, porque a ustedes les gusta un poco más difíciles las cosas. Podría ser de 2 por 1, ¿cierto? Ahí lo único que me está diciendo el área es eso. No me dice que tiene que ser una sección cuadrada, ni que tiene que ser una sección rectangular, ¿no? Puede ser una varilla de 5 octavos de pulgada que tiene 1.99, y ustedes me perdonarán, prácticamente 2, ¿cierto? Y también funciona, porque ahí solo me están diciendo el área. Si miramos esa carga que está actuando sobre esa estructura, ¿qué acción interna le está ocurriendo a esa estructura? ¿Le está ocurriendo cortante? ¿Le está ocurriendo momento, flexión? ¿Le está ocurriendo axial? ¿Le está ocurriendo torsión? Axial. Solamente axial, ¿cierto? Yo voy ahí como paso a paso. ¿Vamos bien? Estamos entendiendo el ejercicio. Recuerden que esto se fundamenta en el análisis. Si el análisis no es correcto, pues digamos que ahí estamos disparando para todo lado. Entonces es una estructura que está sometida a una carga axial, solamente axial, ¿cierto? Si solo tiene axial, pues seguramente no vamos a tener cortantes, ni momentos, ni torsores, ¿cierto? De acuerdo a esta consideración particular de carga, ¿sí? Y estamos hablando de una geometría, de unos elementos con una esbeltez pues altísima. Y ahorita las miramos a ver cómo es esa esbeltez. Queremos calcular los desplazamientos. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Tenemos la estructura y yo les digo, ingenieros, utilizando un método para el cálculo de formaciones llamado el método de trabajo virtual, calculen las deformaciones en todos los puntos de la estructura. ¿Ustedes qué hacen? Aplicar la ecuación general. Aplicar la ecuación general, o sea, esta que está acá. Listo. Aplicamos la ecuación general. ¿Tengo todos los términos para aplicar esa ecuación general? ¿Qué términos se involucran en esa ecuación general? Particularmente me interesa ahorita, Elasticidad, área. me interesa este componente, ¿no?
para ese caso. ¿Por qué? Porque es que solamente voy a tener carga axial. El término cortante es 0, el término flexión es 0, ¿cierto? El término torsión es 0, solo voy a tener carga axial. Entonces, si yo puedo decir acá que mi sumatoria, voy a ponerle aquí como una nota, entonces pongámosla acá con este. No sé si ese color fucsia es como muy invasivo, no sé, ustedes me dirán. Voy a decir que la sumatoria de las cargas virtuales por los desplazamientos reales va a Ingeniero, no ser sé igual. lo que está escribiendo. Estoy escribiendo en naranja, ¿no se ve? No, quedó como estática la pantalla. Inge, lo que pasa es que se demora, no sé cómo encargar o qué, lo que su merced escribe y aparece como 1 o 2 minutos después. Pero Minutos, uy, eso a es mí un, sí, un furbo. no, a mí sí me sale bien, Inge. A mí también se me está ¿Sí sale trabando, en no tiempo sé. real? Ahí ya, acá Bueno, voy a aparecer. No, a mí sí me sale en tiempo real. si quieren, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir a ver si de pronto es eso. Un momentico, a ver, porque a veces es tema de red de ustedes. No descarto que sea mi red tampoco, pero pues tratemos de solucionar. Lo último que viene de la expresión general de trabajo virtual. Cuando tengo estos elementos que están trabajando solamente carga axial, bueno, ahorita les cuento qué es lo que pasa. ¿Sí? Es la ecuación de trabajo virtual cuando tengo solamente carga axial. Aquí no me van a aparecer cortantes, no me van a aparecer momentos flectores ni torsores. ¿Sí? Entonces miremos, acá me hace falta decir que tengo un cortante, perdón, un axial virtual, un axial real, ¿cierto? El E sí lo tengo, el A sí lo tengo, ¿cierto? De cada elemento. Necesito conocer mi cortante, necesito conocer, perdón, mi axial, mi otro axial. Uno en sistema real y otro sistema virtual. Entonces, como necesito conocer, empecemos por lo básico, el sistema real. ¿Cómo va a ser mi axial en mi sistema real? O sea, mi N. ¿Cómo será mi axial para esa estructura? De 10.000 newton. 10.000 newton. O sea, recordemos que aquí tengo tres elementos, ¿no? Un elemento que viene, que es el elemento 1, otro que es el elemento 2 y otro que es el elemento 3. Me dices un cortante, un axial de 10.000 newtons. ¿De dónde a dónde? ¿En el elemento 1 o en el elemento 2 o en el elemento 3 o en todos o en el 1 de 2, 2 y 3? Si 1 y 2 es cierto y 3 es falso, todo eso que ustedes saben hacer. ¿Qué es lo que primero tienen que hacer? Solucionar la estructura, ¿cierto? Esta es bastante fácil porque pues aquí voy a tener un empotramiento. Bueno, voy a plantear así como que tengo una fuerza horizontal, una fuerza vertical y un momento, ¿cierto? Sabemos que estas condiciones van a ser cero por sumatoria de fuerzas. Entonces, esta reacción atrás va a ser de menos 10.000 newton, ¿cierto que sí o no? Haciendo sumatoria de fuerzas externas. Sí. Entonces ya tengo solucionada mi estructura, todo mi equilibrio y mi estructura.
Tengo en el apoyo una reacción de menos 10.000, ¿cierto? Tengo una carga de 10.000 allá en el elemento 3. Y según lo que me dice uno de sus compañeros, ahí sí me perdonan, me salto los nombres porque no los puedo ver acá, y bajo esta modalidad no identifico las voces. Entonces, pues, voy a tener este elemento 1 con una tensión, este elemento 2 con tensión, este elemento 3 con tensión de 10.000. ¿Cierto? Voy a partirlo acá. Si es así, ¿cierto? Todos los elementos van a estar a tensión. Tengo que conocer también ahora un diagrama de axiales de mi sistema virtual. ¿Cómo hago mi diagrama de acciones para mi sistema virtual? Primero, ¿ya conozco mi sistema virtual? ¿Ya conozco mi sistema virtual? ¿O qué hago para conocer mi sistema virtual? Hacerlo por nodos. Hacerlo por nodos. Pero miremos que acá yo les hice unas anotaciones. No me ignoren, por favor. ¿Cómo es que tengo que plantear mi sistema virtual? ¿Cierto? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer de mi sistema virtual? Plantearlo con la misma geometría. Va a ser la misma geometría. O sea, mi sistema virtual va a ser este mismo morado, ¿cierto? Pero le quito las cargas. Sí, va a ser el mismo morado. O sea, 3 elementos. El primero de 2 metros de longitud y 4 centímetros cuadrados de área. El segundo también de 4 metros de longitud y 2 centímetros cuadrados de área. El tercero de 4 metros de longitud y 1 centímetro cuadrado de área. Esa es mi estructura. Sí, la misma estructura. Dijimos que para este sistema, para este procedimiento, lo único que vamos a hacer es cambiar el sistema de cargas. ¿Cuál va a ser el sistema de cargas? ¿Puntual? Puntual, ¿qué más debe tener las cargas? Deben tener la misma dirección y ubicadas en el mismo lugar. Ajá, ok. Hace falta algo más que es fundamental. Unitarias. Unitaria. Listo. Bueno, entonces, ¿dónde aplico la carga? Ahí mismo en el nodo 4, En el nodo 4. ¿Por qué en el nodo 4? porque dice que debe ser en el lugar y dirección del sentido. Bueno, pero ojo una cosa, voy a hacer caso, voy a aplicarla en el nodo 4. Entonces, si tengo mi configuración, esta es mi estructura, voy a decir que aquí en el nodo 4 voy a aplicar una carga. Ojo, aquí solo estoy teniendo en cuenta mi carga verde, una carga unitaria. ¿Por qué? Porque es que yo quiero conocer las deformaciones en el nodo 4. ¿En qué dirección? Obviamente es axial, por eso la pongo en esa dirección. Si yo quisiera conocer las deformaciones en el nudo 3, pues pongo la carga allá. Pero ojo, no la puedo hacer toda simultáneamente, la hago una por una. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer posteriormente. Entonces voy a dedicarme primero a conocer las deformaciones en el nudo 4. Si esta es mi carga ahora, esta carga verde,
vuelvo a hacer el equilibrio. Entonces voy a tener aquí una reacción, voy a superponerla acá, de -1. ¿Cierto que sí? Ese equilibrio ya es fácil para ustedes. ¿Y qué más? Tengo que conocer mi diagrama de axiales virtual. ¿Cómo me quedaría el diagrama de axiales virtual para ese sistema? O mi diagrama de axiales para mi sistema virtual, mejor. ¿Cómo quedaría el diagrama de axiales? Queda igual, ¿no? Igual, Siempre en cuanto a que es igual. la carga. ¿De 10.000? No, cambia la carga pasa a ser unitaria. Ah, entonces no es igual. ¿Mm? Pues es su diagrama, atención, de todos los elementos, ¿cierto? Pero la carga va a ser de 1. Muy bien, hasta ahí vamos. Ahora sí, voy a hacer una salvedad. Como miremos que el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3 tienen cargas axiales constantes, ¿cierto? Y eso también pasa en cerchas. Entonces, pues la integral de una constante es bastante fácil de hacer, ¿cierto que sí? Entonces, más bien, esta integral sobre la longitud, yo la voy a convertir en algo más discreto que es en una sumatoria. Una sumatoria del axial virtual, el axial real, sobre E por A, y la integral de dx se me convierte en la longitud del elemento. Ojo, solo para cerchas. O para elementos que tengan más bien diagramas constantes. ¿De acuerdo? Entonces miremos, para aplicar esta expresión, aquí podemos decir sumatoria de cargas, pues ¿qué cargas virtuales le estamos aplicando? Una carga unitaria. 1, ¿cierto? Sumatoria de cargas, pues solo le aplico una, unitaria. Entonces es 1. ¿Qué voy a obtener? Pues automáticamente voy a obtener mis desplazamientos. Entonces voy a completar aquí abajo una tablita donde conozca mi axial y el E por A y el L. ¿De acuerdo? Si les parece, la hago en Excel. Hagámosla en un Excelito aquí rapidito. Y miramos cómo nos funciona. Bueno, está mi teclado para poder manejar esto aquí mejor. Entonces decimos, voy a ponerlo nuevamente acá. Hacer mi tab elemento. Uno, dos, tres elementos, ¿cierto? Aquí tenemos una longitud. Longitud en milímetros, lo hemos planteado. El elemento 1, ¿cuánto tenía? 2000. 2000, 4000,
4000. Área, ¿cierto? En milímetros cuadrados. Tienen que ser unidades consistentes. Ojo, eso sí es fundamental. 400. Sí, señor. 400, 200 y 100. 200, 100, ¿cierto? Habíamos hablado que había un módulo de elasticidad para cada elemento. En megapascales, que aquí equivale a newton milímetro cuadrado de 200.000. Estamos hablando de elementos de acero. Acá podemos obtener también el axial ¿en qué lo tenemos? En newtons, ¿cierto? Este digamos que es el real. Voy a dejar este real. Y el axial real del elemento 1, ¿cuánto era? 10.000 newton. 10.000. Y dijimos que acá puede... nos falta el... Voy a poner aquí en minúscula. Voy a ponerlo como N1 o N asterisco 1, ¿cierto? Que sea el axial virtual. ¿De cuánto es? De 1. Acá, entonces voy a hacer mi ecuación de esa expresión que es el axial real por el axial virtual por la longitud, ¿cierto? Dividido entre E por A. Entonces voy aquí a hacer ese producto. Voy a decir que tengo mi axial real, que es este, por mi axial virtual, que es este, por la longitud, que es esta, ¿cierto? Dividido entre E por A. Entre E. Si esto es cierto, esto me tiene que dar en milímetros, ¿no? .025 milímetros. Si todo me quedó bien programado, no sé si me están siguiendo. Acá. Yo generalmente en programación lo que hago es que lo que está en los datos que yo voy incluyendo los pongo en rojo. Los que calcula el programa automáticamente los dejo en negro. Aquí pues voy a poner aquí como tan oculto ahí, ¿cierto? Y pues como me dice la expresión que tengo que sumar todo eso, pues voy a coger estas celdas y las totalizo, las sumo. Entonces me dice que el desplazamiento del nudo 4 de ese sistema es de 3,25 milímetros.
¿Listo? Regálenme un minuto, por favor. ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Al momento no. ¿Alguna inquietud de lo que estamos haciendo hasta el momento? ¿Qué fue lo que hicimos? Calcular el desplazamiento allá en el nudo final. ¿Sí? Entonces, por eso ahí pusimos en las anotaciones, poner una carga virtual unitaria en la dirección y en el punto donde me interesa conocer los desplazamientos. ¿Sí? Por eso, el desplazamiento que estamos obteniendo es allá en ese punto 1, en ese nudo 4. Si yo quisiera conocer ahora sí ese desplazamiento en el nudo 3, ¿qué hago? Plantear esa carga unitaria en el nudo 3. Pongo una fuerza unitaria en el nudo 3. O sea que esto ya va a ser otro sistema. Voy a poner aquí en rojo. Obviamente en esa dirección, porque es que en esa dirección, en ese sentido es que quiero conocer el desplazamiento. Como ahora voy a hacer en ese rojo, pues voy a necesitar
conocer ese desplazamiento, esa reacción, voy a necesitar conocer un sistema virtual, ¿cierto? Voy a poner aquí otro n virtual. Elemento 1, elemento 2 y elemento 3. ¿Cómo sería mi diagrama de axiales para ese sistema? Bueno, considerando obviamente que el sistema real no va a cambiar, ¿no? El sistema real es el mismo. Ahora voy a tener un sistema virtual para otra condición donde quiero conocer desplazamientos. Entonces voy a tener ese sistema en rojo. ¿Cómo va a ser lo de cargas en el nodo 3? ¿Cómo va a ser ese diagrama de axiales para mi sistema virtual? Llamémosle 2. Este que sea 2. Y esto lo ponemos en 1. ¿Cómo va a ser mi diagrama de axiales? Va con un cortante de 1 hasta el nodo 3 y después se vuelve 0. Cortante Con un axial, qué pena. del nudo 1 hasta el nudo 3. Y después se queda en 0. Exactamente. ¿Cierto? Así va a quedar mi cortante nuevamente, caí, mi axial, diciendo que es una constante, ¿no? O sea, axial en el nudo, en el elemento 1, perdón, 1, axial en el elemento 2, 1, axial en el elemento 3, 0. Bueno, si así es la consideración, pues entonces voy a calcular ahora mis deformaciones en ese nudo 2. 3, perdón. ¿Sí? Voy a copiar esta misma formulación donde digo que lo único que cambia va a ser este, ¿no? Axial en el elemento 1 es 1, axial en el elemento 2 sería 1, axial en el elemento 3 sería 0. Entonces quiere decir que mientras el elemento, o más bien mientras el nudo 4 se me desplaza 3,25, el nudo 3 se me desplaza solamente 1,25. ¿Por qué? Porque resulta que ese nudo, ese elemento 3 más bien, ¿sí?, se comporta como un resorte. Entonces permite cierta deformación. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Entre el 3,25 y el 1,25. 2 milímetros de deformación, ¿cierto? Que es casi que activar esta rigidez axial del elemento 3, que está acá. Y que yo también lo puedo calcular con la fórmula de deformación axial, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? P por L dividido entre E por A. ¿Sí lo recuerdan? Sí, ingeniero. P por L, entonces, voy a calcularla acá, que es la misma. Voy a calcularla acá. Para el elemento 3. P por L, ¿cuánto es P? Pues va a ser la carga axial, ¿cierto? P por L, que esta es L, ¿cierto? Dividido entre E por A, entre E por A, me da estos mismos milímetros. Vean que estamos llegando por dos metodologías a lo mismo. Lo único que estamos haciendo aquí prácticamente es un contador activando o desactivando la rigidez de los elementos, la rigidez axial de los elementos, para tenerlo en cuenta o no tenerlo en cuenta, o descartarlo, ¿cierto?, en la
deformación de la estructura. En otras palabras, por sí solo, el elemento 1 se me deforma 0.25 milímetros para 10.000 newtons, que eso me equivale a 10 kilonewtons o me equivale aproximadamente a 1 tonelada, ¿no? Le aplico una tonelada de carga, ese elemento 1 de 2 metros de longitud y 4 centímetros cuadrados se me deforma 0.25. El elemento 2 para la misma tonelada se me deforma 1 milímetro y el elemento 3 se me deforma 2 milímetros. Aquí lo que estoy haciendo es que si pongo la carga en el extremo, pues como el axial es constante, pues se me van acumulando las deformaciones. Si no pongo la carga en el extremo, sino en el nudo 3, pues solamente me deforma el elemento 1 y el elemento 2. Por eso es que me restringe acá este 0. ¿Qué pasa si pongo la carga en el elemento 1? ¿Qué pensarán ustedes? Perdón, en el elemento 1 no, en el nudo 2. Bueno, finalizando el elemento 1, en el nudo 2. ¿Qué pasará? Análisis, chicos. ¿Qué pasaría? ¿Cómo afectaría yo esta consideración? Esta tablita. Para que lo veamos un poco más claro entonces, desde acá. Se demoró en cargar. Bueno, ¿qué me dicen? ¿Cuánto les va a dar? ¿Alguna idea? Sería la deformación del 0.25. elemento 1. 0.25. Pensemos que solamente se va a activar este elemento. O sea, si pongo el axial en el nudo 2, el axial no, la carga en el nudo 2, solo el elemento 1 va a tener axial, ¿cierto? El elemento 2 y el elemento 3 no van a tener axial. La deformación final va a ser 0.25. ¿Sí? Si yo pongo la carga aquí en este nudo 2, ¿cuál será el desplazamiento del nudo 4? ¿Uno? Si pongo la carga, bueno, no sería la condición real. Está demorada en cargar. Hagamos ese chequeo de deformaciones en SAP para ver si lo que nos está diciendo el programa es realmente cierto. Voy a hacer una estructura, o voy a hacer esta estructura para que miremos cómo son los comportamientos del sistema, o cómo es el comportamiento del sistema. Ya ustedes, dentro del análisis que han hecho, han podido evaluar reacciones, ¿cierto? Han podido evaluar diagramas,
y los comparan contra los que ustedes obtienen, ahora pues no hace falta mirar si las deformaciones que puedo obtener en mi estructura son las mismas. Aquí voy a poner unidades Newton milímetro y voy a hacer un nuevo ejercicio. Una cuadrícula que tenga 4 líneas de eje, ¿cierto? Una para cada nudo. Acá que tenga una puede ser, de acá que también tenga una línea de eje. Que tenga 4000 y las otras solo va a tener una línea de eje, entonces no va a ser relevante. Ojo, recuerden, veamos el plano XZ. ¿Sí? Voy a editar mi cuadrícula para que el primer espaciamiento sea de 2000 y los otros sean de 4000. ¿Sí? Ok, voy a definir un material que sea acero, ¿cierto? Voy a coger este acero que viene por defecto. Voy a renombrarlo. Para que nos coincidan unidades megapascales, ¿cierto? 200.000 megapascales, o sea, newton por milímetro cuadrado. Voy a definir unas secciones. Adicionar una nueva sección. Ustedes me dieron ideas. Voy a seleccionar formas en concreto, ¿no? No es que sea de concreto, están las formas que son en concreto, porque aquí tengo una sección rectangular maciza, pero aquí dentro del material sí les cojo el material que es acero. Y acá dijimos que sea de 20 por 20, de 2 centímetros por 2 centímetros para que me dé 400, ¿sí? Aquí en las propiedades, pues voy a chequear, vean, 400 milímetros cuadrados, de acuerdo a que las unidades que estamos manejando. Voy a ponerle acá, voy a llamarla como 400. Si les quiero cambiar aquí el color para que se vea un poco más en contraste con el negro del fondo. Voy a adicionar una copia de esa sección, que aquí voy a ponerle 10, ¿cierto? Que se llame 200. Aquí pues no me importa si está acostado o esté parado este elemento, ¿cierto? Porque me interesa es que van a trabajar en función del área, no en función de la inercia, para este caso en particular. Propiedades 200, ok. Y voy a hacer una copia que sea de 10 por 10. Y aquí la llamo 100. ¿Cierto? Chequeo el área para garantizar que existen. O sea, ya chequeé el área, chequeé el material. Ok, puedo dibujarla. Entonces voy a dibujar con mi sección que se llame 400. Este primer tramo, una sección que se llame 200 para el segundo tramo y una sección de 100 para el tercer tramo. Voy aquí a verla en 3D y extruida, ¿cierto? En función de las secciones para que miremos lo que yo les decía. Ojo, la esbeltez como tal. Ven, ahí está ya en 3D, ¿no? Extruida mejor. Aquí voy a hacer esto para que ustedes puedan ver la comparación. Vean esa estructura tan larga para que se nos deformara 3 milímetros. Vean, ahí está vista en escala real. La relación de la sección transversal versus la longitud. ¿Sí? Voy a ponerle adicionalmente acá un apoyo.
y voy a definir una carga que se llame cargas, donde le pongo otra, o aquí le desactivo siempre el peso propio, ¿cierto? Que esté de 0, porque si la dejo con el peso propio activado, me va a inducir a una flexión, entonces me va a alterar los resultados. Aquí solamente quiero ver el efecto de la carga axial. Entonces aquí asigno una fuerza bajo mi label carga, que es el sistema global de 10.000. Voy a decir que quiero un análisis plano, ¿cierto? Para no tener tantos grados de libertad rodando. Y voy a guardarlo. En análisis 1, que se llame deformación axial. Entonces ya la podría correr, ya creo que está todo configurado. Ustedes me dirán si hace falta algo. Voy a desactivar el extrude. Donde puedo mirar, por un lado, las reacciones, a ver si era lo que estábamos suponiendo. Vean las reacciones, ¿cierto? Puedo mirar el axial. Recuerden, aquí lo que estamos viendo es el sistema real, ¿cierto? Unos diagramas como esperábamos que ocurrieran. Voy a ponerlo aquí en XZ, ¿cierto? Activémosle valores pues para que se vean. Algo que ustedes en muchos laboratorios no ven los valores, entonces vean 10.000, 10.000, 10.000 son constantes y podemos ver también la deformación. Para carga estamos diciendo que voy a cerrarla acá. Nudo 3, pero nudo 4, allá en el extremo. Deformación 1, ¿cierto? Que es en X de 325. ¿Cuánto nos está dando en el Excel? $3.25. 325 también. Véanlo. 325 para el nudo 4. Para el nudo 3, seguramente va a ser este 1.25. Para el nudo 2.25, pues miremos. Eso para el nudo 4. Para el nudo 3, 1.25. Para el nudo 2, 0.25. ¿Cómo la ven, chicos? ¿Alguna pregunta de lo que hicimos hoy? Resumen. Estamos viendo metodología de trabajo virtual que ya es un planteamiento energético. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste? En que el trabajo externo se iguala al trabajo interno. O sea, no hay pérdida, o sea, se conserva o se aplica el principio de conservación de la energía. ¿Cómo funciona? Pues que ahora yo voy a aplicar unas cargas externas a la estructura y evalúo ese trabajo virtual. Y resulta que ese trabajo externo, como en ese momento, se equipara
al trabajo interno. Entonces, ¿por qué es virtual? Porque es que son unas cargas que yo supongo sobre la estructura. ¿Y para qué las supongo? Para el cálculo de desplazamientos. ¿Por qué es virtual y por qué es unitario? Pues es unitario para poder despejar de la ecuación de una vez el desplazamiento. Porque dijimos que el trabajo externo era el trabajo virtual por el delta, perdón, que el trabajo virtual era las cargas virtuales por el delta, ¿cierto? Que la carga virtual era unitaria, entonces el delta sí tenía que ser conocido, el desplazamiento para este caso. Porque ya vamos a ver más adelante que también podemos evaluar giros. ¿Sí? Y entonces, pues, nos fundamentamos en eso. El trabajo interno está, el trabajo externo asociado a las cargas, el trabajo interno está asociado a las acciones internas que hay sobre los elementos, llámense axiales, cortantes, momentos, torsores. Entonces, ahí pues ya, sabiendo que tenemos un sistema virtual o tenemos un sistema real, podemos o necesitamos más bien plantear un sistema virtual con ciertas particularidades. Una, que la geometría sea la misma, ¿sí? Solo la geometría. Obviamente, y se incluyen materiales. Dos, que las condiciones de carga que sí cambian, ahora solo voy a tener una condición de carga que sea una carga puntual, que sea unitaria, que sea en la dirección y en el lugar donde yo quiero conocer los desplazamientos. Por eso al principio dijimos, calculemos los desplazamientos en 4, ¿cierto? Que va a ser seguramente los desplazamientos máximos, entonces aplicamos la carga allí. Pero dijimos, también podemos conocer los desplazamientos en los otros puntos, entonces los procedimientos posteriores fue poner la carga en ese lugar, en los otros puntos donde quisimos conocer los desplazamientos y en la dirección que queríamos conocer los desplazamientos. ¿Sí? Lo chequeamos en SAP, lo planteamos inicialmente en Excel y pues, digamos, un poco yéndonos más hacia atrás, pues aquí desde la pizarra estamos tratando de armar la tablita para que nos quedara bien organizada. ¿Sí? Aquí lo que me hizo falta fue tener el sistema 3, el sistema virtual 3, donde podemos aquí cambiarle, voy a poner otro color, puede ser este negrito. Entonces mi sistema 3, voy a ponerla, puse la carga a 8, pongo la carga aquí, unitaria, mi n virtual 3, lo que hicimos fue elemento 3, elemento 2, elemento 1, solo el elemento 1 va a tener axial, por eso ya en la tablita este valor era 0 y este valor era 0. ¿De acuerdo? Que cuando estoy trabajando elementos sometidos solamente a carga axial, pues tipo cercha, entonces pues los diagramas son constantes, entonces por eso pudimos hacer esta simplificación, donde pasamos de una integral a una sumatoria. Entonces el factor integrador o el operador de integración sobre L se me convierte en la longitud del elemento. ¿Sí? Cuando tengo cerchas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se ha entendido lo que hemos hecho? Sí, ingeniero, entendido. ¿Fácil? Aquí vamos a volver a aplicar, obviamente, métodos de secciones. Por eso es tan importante que ustedes lo tengan claro. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, fue relativamente rápido obtener estos diagramas de axial. Pero pues más adelante nos va a tocar, o en la próxima clase nos va a tocar obtener diagramas de cortante, diagramas de momento, ¿cierto? Y obviamente eso pues es en función de método de cortes. Entonces, el primer corte como tal, nuestro,
académico era aprender cómo funciona. Ya sabiendo cómo funciona, que ustedes ya son prácticamente expertos en ello, entonces vamos a optimizarlo para plantear otras metodologías. Aquí estamos haciendo una inducción para el cálculo de desplazamientos, pero que nos va a servir para plantear el sistema de o solución de sistemas estáticamente indeterminados. Obviamente más adelante. ¿Mm? ¿No hay más preguntas, chicos? Revisen el tema, revisen el laboratorio y cualquier inquietud, pues me hacen saber. Yo voy a dejar otra tareita de este método para que la tengamos presente, el método de trabajo virtual. Puede que la deje la próxima clase. Tengo 2 tareitas en mente, pues voy a escoger una de ellas, cuál puede funcionarles a ustedes. Listo, chicos, entonces si no hay inquietudes, nos vemos el próximo miércoles en la tarde y damos continuidad con esta temática. Listo, ingeniero, gracias. Buen día. Muchas gracias. Buen Bueno, día. buen día para todos. Chao, chao.